Machu Picchu, la joya del imperio inca. Construida en lo alto de los Andes sin máquinas y sin la ayuda de la rueda. Este es el punto álgido del desarrollo y la construcción incas, y quizás el de cualquier civilización del mundo. Sin embargo, inundaciones, terremotos y desprendimientos devastan a esta remota región. ¿Cómo sobrevive Machu Picchu? Para averiguarlo, desmontaremos la ciudad. Revelaremos su funcionamiento interno y expondremos su ingeniosa tecnología que permitió a los ingenieros construir esta metrópoli al borde del abismo. Desmontando la ciudad. Machu Picchu. Machu Picchu, la joya de la corona del antiguo imperio inca. En el siglo XVI, esta ciudad montañosa era el hogar de 1000 personas que vivían y trabajaban a una vertiginosa altura de 2500 metros sobre el nivel del mar. En la cordillera de los Andes, Machu Picchu fue un centro político y ceremonial vital para los incas. Un magnífico asentamiento de templos, talleres y viviendas. Los incas construyeron amplias terrazas en la ladera para estabilizar la montaña y proporcionar espacio para los cultivos. Esta antigua civilización conquistó un entorno hostil, construyendo una ciudad que ha perdurado durante siglos. Cada año, 1 millón de personas viajan a esta remota zona de Perú para maravillarse con las ruinas de esta emblemática metrópoli. Muy pocos saben que está rodeada por algunos de los terrenos más traicioneros de la Tierra. Los desprendimientos derriban montañas, mientras que violentos terremotos e inundaciones arrasan los asentamientos de los valles. A pesar del entorno hostil, Machu Picchu se mantiene en pie desde hace más de 500 años. En la actualidad, los arqueólogos compiten por descubrir los secretos de esta antigua ciudad. Incluso hoy en día, podemos aprender técnicas del ingenio de los incas. En el siglo XVI, el imperio inca constituía la nación más grande de la Tierra. Estos antiguos pioneros adoraban al sol y utilizaban su destreza política y su poderío militar para dominar Sudamérica. No desarrollaron la rueda ni un lenguaje escrito, pero sus enormes ciudadelas de piedra siguen sorprendiendo a los investigadores. Para mí los incas son los romanos del Nuevo Mundo. La ingeniería es su mayor logro. El geólogo Gary Ziegler lleva estudiando Machu Picchu desde la década de 1960. Su objetivo es resolver el misterio de cómo levantaron sus enormes muros y edificios, capaces de resistir a los terremotos. Para nuestra sorpresa, estos bloques de granito fueron tallados a mano, sin máquinas ni herramientas metálicas. Aquí tenemos un enorme bloque de granito. Voy a intentar enseñaros cómo tallaban estas rocas los incas. Como veis, los fragmentos saltan solos. El granito está compuesto principalmente de cristales de mica y feldespato que se rompen con bastante facilidad. A ver qué pasa si le damos unos golpecitos. Aunque parezca un proceso lento, avanzo rápido. ¡Oh! No estoy a la altura de los estándares incas. Empezaré de nuevo. El granito es 10 veces más resistente que el hormigón y se fractura con facilidad, lo que lo hace ideal para la construcción.
Los incas esculpían los bloques a mano para encajarlos perfectamente entre sí. No hay cemento que los una. ¿Cómo se mantienen en pie estas paredes en un país que sufre más de 100 terremotos al año? Para averiguarlo, Gary visita el convento de Santo Domingo, en la cercana ciudad de Cuzco. En la época inca, era un templo sagrado dedicado al sol, con paredes delicadamente talladas. Cuando los españoles invadieron el país sobre 1530, construyeron un convento encima. Aquí se puede ver la marca del cemento. Esto indica que se trata de una construcción colonial. Salta bastante a la vista. Este material es muy similar a las piedras incas. En este caso, se tallaría con un cincel de acero y un martillo. Estos muros del siglo XVI parecen fuertes, pero no son capaces de resistir a las fuerzas de la naturaleza. En 1950, un gran terremoto destruyó más de la mitad de la ciudad de Cuzco. Los muros coloniales se vinieron abajo, pero la piedra inca sobrevivió. Aquí se aprecia la diferencia. Esto representa lo mejor de la obra en piedra inca. De hecho, las juntas están tan bien encajadas que es imposible introducir el filo de una cuchilla. Por sorprendente que parezca, la ausencia de cemento es clave para unos muros resistentes. Cuando los conquistadores españoles levantaron un convento sobre el antiguo templo inca, emplearon cemento para unir los bloques. Esto les permitió construir más alto y rápido. Pero el cemento se agrieta bajo presión, sobre todo cuando se producen terremotos. Las paredes incas no tienen puntos débiles. En caso de terremoto, la enorme fricción entre las superficies evita que se deslicen. Esto las ha mantenido intactas a lo largo de 500 años. Imaginaos todo esto temblando y derrumbándose mientras los templos antiguos permanecían intactos. A muchos incas les sacaría una sonrisa. Los templos de Machu Picchu tienen el mismo diseño antisísmico. Las piedras encajan a la perfección. Y la ubicación en la cima de la montaña brinda a los edificios una protección adicional contra los terremotos. La base de granito se sumerge en la corteza terrestre. Y al estar tan arraigada, la roca permanece estable mientras el suelo circundante tiembla. Puede desviar cualquier onda sísmica lejos de la metrópoli, manteniéndola intacta. En la Lima actual, capital de Perú, los ingenieros se inspiran en sus antiguos predecesores. El ingeniero David Arisméndez levanta una torre de 7 pisos y debe protegerla de los terremotos. En este edificio, este es un aislador sísmico. Este sistema, como verán aquí, separa, este es el nivel del sótano, de aquí para abajo y desde el primer piso hacia arriba. El edificio, como verán, en todo horizontal, todas las columnas están apoyadas en estos elementos. Estos cilindros actúan de amortiguadores. Están hechos de capas de caucho y plomo. En caso de terremoto, estos materiales pueden doblarse y luego vuelven a su forma original, mientras absorben la fuerza del temblor. Estos aislantes harán que la torre sea tan segura como los muros de Machu Picchu. Los terremotos fueron uno de los problemas a los que los incas tuvieron que hacer frente. En lo alto de los Andes, Machu Picchu también es vulnerable a las condiciones extremas. Con casi 2 metros de lluvia anuales, ¿cómo evitaron que la ciudad fuera arrasada?
pie. ¡No, el zapato! Son los nuevos de Power. Nuevo calzado de seguridad U-Power. Este hotel es fantástico. Sí, y solo 290 la noche. ¿Cómo? Yo pagué 175. ¿No has buscado en Trivago? Tienes que buscar en Trivago. En Trivago puedes comparar precios de muchas webs diferentes. Mismo hotel, por unos 100 euros menos. Compara los precios de hotel en Trivago y ahorra hasta un 40%. Hotel Trivago. Cuidarte con Alpro es así de fácil, porque es vegetal. Tiene 5 nutrientes esenciales y un sabor. De locos. Alpro, así es fácil cuidarse. Si a tu padre no le hubiese funcionado el coche, con tu madre la cosa hubiese sido distinta. Por suerte existía Norauto y tú ahora tienes un 10% de descuento en mi ecorrevisión oficial. ¡Muy bien! Tengo noticias. Buenas noticias. Noticias de puta madre. Claro. No puedo contároslas, pero son geniales. ¿Quién quiere oír mis quejas? Buah, buah, pobre Ricacho. The Audacity. Estreno el 13 de abril. Solo en AMC Plus. Todos hemos visto asteroides en Star Wars, Star Trek. De las mayores pasiones, ¡pum!, han salido las grandes mentes. ¿Hay vida ahí fuera? De la investigación espacial. Me crié jugando a videojuegos y al final mi trabajo ha sido disparar láseres a asteroides. Es increíble. El espacio es la última frontera. Aún había que desvelar los misterios del origen del sistema solar. Las maravillas del cosmos. Esta noche solo en Odisea. Locos por la ciencia. Machu Picchu. Esta impresionante ciudad inca ha sobrevivido cientos de años en el corazón de una región sísmica, gracias a su impecable mampostería. Pero sus constructores se enfrentaron a otro reto: el suministro de agua. Transportar agua desde el río del Valle suponía una agotadora subida de 450 metros. Pero esta antigua ciudad prosperó. ¿Cómo? La solución era sencilla, pero ingeniosa. En la montaña situada sobre Machu Picchu, los incas descubrieron un manantial. Este fluía durante todo el año, por lo que los ingenieros lo convirtieron en un canal de 730 metros de largo. Aprovecharon la pendiente para que la gravedad pudiera llevar 180.000 litros de agua al día, a través de la ciudad hasta 16 fuentes, saciando la sed de 1000 ciudadanos y contribuyendo a su higiene. Estas fuentes siguen funcionando, pero el agua viene de una manguera. El canal que las alimentaba se secó hace mucho tiempo. La ingeniera civil, Christine Fiori, busca la fuente original. Es evidente que el canal está ahí. Se está cubierto de maleza. En la época de los incas, su aspecto sería muy diferente. El agua era muy valiosa para ellos, así que imagino que lo mantendrían limpio para que el agua siguiera fluyendo. El secreto del antiguo manantial reside en las rocas que se elevan sobre Christine. Durante la estación húmeda, caen más de 2 metros de lluvia sobre Machu Picchu. Esta se filtra a través de la tierra. El granito elimina cualquier impureza antes de que quede atrapada en las fracturas que atraviesan la roca. El agua brota de la ladera de la montaña formando un manantial. Los antiguos incas construyeron un aljibe de piedra para aprovechar este recurso natural y canalizar el agua hacia la ciudad. Este muro de piedra se utiliza para contener la tierra y mantener esta zona abierta. En realidad, el muro se hizo para retener el agua. Su estructura es realmente impresionante. En la época de los incas, la presión del agua en estas fuentes era 5 veces mayor que la de una ducha estadounidense media. Además, se podía beber. No
obstante, los antiguos ingenieros se enfrentaban a otro problema: la temporada de lluvias cada noviembre. La ciudad recibe durante 3 meses más lluvia que Seattle en un año. Grandes inundaciones arrasan los valles, mientras Machu Picchu permanece intacta. Las fuentes se construyeron con el fin de desbordarse en caso de lluvias intensas. También crearon salidas en las paredes para alejar el agua de las viviendas vulnerables. Me parece alucinante que los incas comprendieran el concepto de desviar el agua y su energía, así como esta podía afectar a los cimientos. Justo debajo de esta antigua ciudad, los ingenieros aprovechan las intensas lluvias de Machu Picchu para generar energía hidroeléctrica. Al igual que en los canales incas, la gravedad es clave. Los ingenieros desvían el río a través de la montaña para que caiga desde 365 metros. El director de la planta, Andy Rodríguez, y el ingeniero Mario Scarletta inspeccionan periódicamente la zona por la que entra el agua. Disponer de grandes cantidades de agua es muy importante, pero también hay que tener en cuenta el desnivel. Cuanto mayor sean el caudal y la altura, más energía se produce. Los trabajadores instalan un nuevo generador en la base de la montaña. Impulsado por la caída del agua, duplicará la producción de la planta y proporcionará electricidad a 350.000 personas. El diseño también protege la estructura del clima más extremo de Perú. Para proteger la nueva planta de las inundaciones, Mario y Andy construyen un búnker sellado a 600 metros bajo tierra. Sin embargo, a esta altura, el agua no puede volver al río por sí misma, por lo que excavan 2 túneles nuevos. Estos pueden canalizar 60.000 litros de agua por segundo hasta una salida situada a 3 kilómetros de distancia, donde el río es más bajo. La planta subterránea está sellada y es hermética. Y en la cima de la colina, un sistema único desvía las inundaciones. Nos encontramos en la cima de la colina, 400 metros por encima del nivel de las turbinas. Andy, ¿cuál es el caudal que tenemos ahora mismo? 31 metros cúbicos por segundo. Ahora mismo tenemos 31 metros cúbicos por segundo. En caso de inundación, cerramos estas compuertas para que el agua se desvíe hacia el río Urubamba. La central eléctrica de Machu Picchu forma parte de una red que suministra electricidad limpia y renovable al Perú actual. Hay 23 centrales hidroeléctricas repartidas por los Andes, y estas generan el 70% de la electricidad del país. Suministran energía a más de 22 millones de personas. Al igual que los ingenieros de Perú, los incas aprovecharon la fuerza del agua y protegieron la ciudad de las inundaciones. Pero para controlar su imperio, estos necesitaban carreteras y puentes que atravesaran los Andes y cruzaran un continente. Machu Picchu, el orgullo del imperio inca. Una antigua civilización que se extendía a lo largo de 4.000 kilómetros y dominaba Sudamérica. El mayor desafío era transportar mercancías a través de algunas de las cumbres más escarpadas del planeta sin vehículos de ruedas. En este terreno, las ruedas no sirven para nada. Con tanta pendiente y verticalidad, tuvieron que buscar otra solución y decidieron construir una carretera para los caminantes y las caravanas de llamas.
Pero no son carreteras normales. Su secreto se esconde bajo la tierra y la maleza, en las piedras lisas de granito. Estas permiten que el agua se drene directamente, sin dejar charcos. Los muros de granito sostienen la carretera para detener la erosión y mantener la pendiente intacta. Para atravesar acantilados escarpados, construyeron escaleras en la ladera, uniendo más de 40.000 kilómetros de caminos y formando una de las redes de carreteras más avanzadas del mundo. Los reyes de la carretera eran los chasquis, un equipo de élite de corredores que transportaban mensajes de pueblo en pueblo. Los chasquis serían como el Internet de la antigüedad. He oído una historia que cuenta que cuando los incas vivían en Machu Picchu, pedían pescado fresco de la costa todos los días. Y este sistema de caminos les permitía correr con el pescado hasta la ciudad. Eso suponía una distancia de más de 500 kilómetros a pie. Los caminos permitieron a los incas conquistar los Andes, pero se enfrentaban a otro reto: cruzar los profundos valles. Los acantilados no son fáciles de escalar y cruzar los ríos caudalosos es peligroso. Los incas necesitaban puentes, pero ¿cómo se cruzan cañones sin hierro ni acero? La pasión de la ingeniera peruana Carmen Arrospide consiste en aprender cómo sus antepasados resolvieron este problema. Este es el legado de mis antepasados y el último puente colgante incaico. Y por supuesto me hace muy feliz verlo. Los incas construyeron los primeros puentes colgantes que se conocen en el mundo. El Quesuachaca sigue siendo un enlace vital para las comunidades situadas a ambos lados de este desfiladero. Cada año desde la época incaica, los lugareños reconstruyen el puente utilizando el único material disponible, ichu o paja. Este material viene de las montañas, se encuentra a 4.000 metros de altura. Estamos tejiendo las primeras cuerdas sin nudos. Este es el proceso. Es una experta. La técnica de torsión es la clave de la resistencia de la cuerda, ya que garantiza la máxima fricción entre las briznas. No tiene hierro ni cemento. Es exactamente el mismo método que usaron los incas. Cuenta la leyenda que estos puentes eran tan resistentes que los invasores españoles los cruzaron con sus cañones. Para investigar la resistencia del puente, el ingeniero civil John Aschendorf analiza una muestra de la cuerda en el MIT de Boston. Por una parte, me parece una idea disparatada cubrir una distancia tan larga con un material evidentemente frágil, pero por otra, creo que es el ejemplo perfecto del ingenio de los constructores incas. John coloca una muestra de cuerda en el equipo para averiguar cuántos soldados españoles puede soportar y gira la manivela para aplicar peso. Ahora mismo hay 2 kilos, 5, 7. 2 sensores controlan la fuerza y la tensión de la cuerda. Un poco más rápido, 35 kilos. Se escuchan los crujidos. Algunas cuerdas están soltándose. Está quebrándose, así que a estas alturas ya no soporta más peso y se ha roto por completo. En su máxima resistencia, es capaz de soportar unos 36 kilos. No está nada mal para ser una estructura hecha a base de ichu. Los cables más gruesos del puente pueden soportar unas 2 toneladas. 2 cables unidos serían suficientes para sostener un pesado cañón de bronce, lo que sugiere que la leyenda española es cierta. Construir un puente sobre un cañón a base de paja resulta un logro asombroso, pero también es algo muy ingenioso.
Los mejores ingenieros de Perú recurren a estos antiguos diseños. El puente continental es el puente colgante más grande y moderno del país. Tiene una longitud de 520 metros sobre el río. Conecta Perú con Brasil, forjando nuevos vínculos comerciales. El ingeniero Biagio Carolo lo conoce mejor que nadie. Su empresa lo conserva según los más altos estándares. En términos de ingeniería, hay muchas similitudes entre este puente y los que construyeron los incas en los Andes. Que los incas hacían en los Andes. Ambos utilizan el mismo principio, que consiste en distribuir todas las fuerzas que se generan entre el extremo izquierdo y el derecho. No extremo izquierdo y no extremo derecho. El peso del tráfico se transfiere mediante gruesos cables de acero a anclajes de hormigón situados en las orillas, lo que lo hace 3000 veces más resistente que el antiguo diseño inca. Desde su inauguración, Perú ha aumentado sus exportaciones a Brasil en un 500%. El legado inca ayuda a los ingenieros a construir puentes más grandes y resistentes y mejores carreteras. A pesar de su potente red de transporte, los antiguos incas no tenían ninguna forma de abastecer a la población durante el año. En esta montaña aislada, el ingenio inca dictaba si cientos de trabajadores sobrevivían o morían de hambre. Machu Picchu se eleva más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Transportar suministros hasta la montaña para alimentar a las 1000 personas que vivían allí era imposible. Los incas tuvieron que hacer que su ciudadela fuera autosuficiente. Cultivar en algunas de las laderas más empinadas del mundo es un gran desafío. La solución: las terrazas. Machu Picchu se construyó en colinas con pendientes de hasta el 70%. Para cultivar aquí, los ingenieros incas levantaron terrazas de roca ígnea. Una gruesa capa de grava cubierta de arena y tierra permitía que la lluvia se drenara. Esto les proporcionaba espacio suficiente para cultivar más de 4 toneladas de maíz y 170 de patatas al año. Los incas sabían muy bien cómo adaptar el terreno. También encontraron formas de utilizar el paisaje para producir otro producto muy valioso: la sal. El pueblo de Maras cuenta con algunas de las salinas más impresionantes del mundo, más de 3000. Las salinas se alimentan de agua de manantial con una concentración muy alta de sal. El geólogo Gary Ziegler investiga sus secretos. El agua brota de este manantial. Un sofisticado sistema de canales la transporta a diversos lugares. Una vez evaporada, el resultado es una sal pura. Al convertirse en los amos de la naturaleza, los incas consiguieron abastecer a miles de personas. En Perú hay más de 30 millones de bocas que alimentar. El problema reside en que solo el 6% de la tierra sirve para la agricultura. La mayor parte del terreno llano del país es un desierto árido donde es imposible cultivar. Los vientos cálidos y húmedos soplan desde el este hacia la cordillera de los Andes. A medida que estos se elevan, se enfrían, lo que provoca condensación y la caída de grandes cantidades de lluvia. Cuando llegan a la costa, los vientos son cálidos y secos, lo que crea una sombra pluviométrica. Para que esta tierra árida sea apta para la agricultura, se necesita una solución, como desviar un río. A 1000 kilómetros al norte de Machu Picchu, los ingenieros del proyecto de irrigación de Olmos se dedican a eso.
Su reto consiste en desviar el río Huancabamba de un lado de los Andes al otro. Es una hazaña hercúlea. Para ello, construyen una presa de 42 metros de altura en medio del río. Esto creará un enorme embalse. Desvían el agua hacia un túnel de 5 metros de ancho, excavado a más de 1,6 kilómetros por debajo de los Andes. El segundo túnel más profundo del mundo. La fuerza del agua que cae hará girar 2 enormes turbinas que generarán 4.000 gigavatios de energía. Cuando ésta llegue al desierto, viajará a través de una red de tuberías para regar más de 45.000 hectáreas de tierra seca. El ingeniero Alfonso Pinillos y su equipo deben excavar 180 metros de túneles cada mes. Utilizan una técnica tradicional, la dinamita, para perforar el duro granito. Construir un túnel siempre es una labor muy compleja. Lo bueno es que los chicos tienen mucha experiencia en este tipo de proyectos. En breve detonaremos estos explosivos para avanzar un total de 3 metros. Una vez colocados los explosivos, encienden la mecha y salen corriendo. No sé, ¿cuánto faltaría? 6 minutos. Detonación en 2 minutos. Han sido 2 segundos. Sí. Eso fue 2 minutos. Eso es como trabajo. Mucho más. Tuviese 2 minutos, él ya está contando el reloj. ¡Pa, pa! El equipo de Alfonso tardará 8 años en completar su misión. Al igual que las terrazas de sus antepasados, el proyecto Olmos permitirá a los peruanos transformar sus entornos más extremos. Los incas utilizaron ingeniería innovadora y sofisticadas instalaciones de fontanería para conquistar el terreno. El maíz y las patatas les proporcionaban alimento, mientras que los cultivos medicinales como la coca les ayudaban a combatir los efectos de la altitud. Construyeron almacenes y los llenaron con excedentes de suministros para alimentar a 12 millones de personas en todo el imperio. Levantar una ciudad que se aferra al borde de una montaña es ingenioso, pero el terreno plantea un peligro adicional que podría borrar a pueblos enteros del mapa: los desprendimientos. Los incas fueron maestros de su entorno, pero la ciudad montañosa de Machu Picchu no está a salvo de la mayor amenaza de los Andes: los desprendimientos. Las fuertes lluvias y los frecuentes terremotos hacen que el suelo de estas empinadas laderas sea muy inestable. Ningún lugar está a salvo de estas fuerzas mortales. Esto es Sacsayhuamán, una fortaleza militar construida por los incas en el año 1400. Situada a unos 80 kilómetros de Machu Picchu, sus muros alcanzan los 6 metros de altura. Los gigantescos bloques de piedra caliza están perfectamente tallados, pero la tierra supone una gran amenaza. El agua de lluvia se filtra a través de las capas de suelo arenoso y arcilla, pero no puede atravesar el lecho de piedra caliza que satura la tierra superior. Esto provoca desprendimientos que hacen presión sobre los antiguos muros y ocasionan su desplome.
resultado. Cristín Fiori y el geólogo José Carlos Ramírez Prado investigan qué muros corren mayor riesgo de derrumbarse. Para ello utilizan una ingeniosa técnica llamada prueba de resistividad, que les permite descubrir qué suelo hay detrás de los muros. Los extremos son los que nos van a introducir la electricidad y los que están hacia el centro son los que van a recibir la información. Cuanto más tarda la electricidad en atravesar el suelo, más probable es que retenga agua y se produzca un desprendimiento. Nos está saliendo 128.5 ohmios y lo que nos está mostrando que es un material arcillo arenoso más o menos. Esto significa que el agua no podrá drenarse y se acumulará detrás del muro, lo que podría causar pequeños deslizamientos de tierra o incluso desprendimientos que, a la larga, podrían socavar el sistema de muros. Los monumentos antiguos no son lo único que corre peligro. Los desprendimientos mortales se producen sin previo aviso, poniendo en riesgo a comunidades enteras. Durante la temporada de lluvias, estas caen sobre las colinas, lo que satura el suelo, que se vuelve inestable en las laderas empinadas. El más mínimo temblor de tierra puede provocar un deslizamiento, haciendo que toneladas de rocas y barro se desprendan de la montaña a unos 160 kilómetros por hora. En 2010, 44 desprendimientos bloquearon la vía férrea de Machu Picchu, la única ruta de entrada y salida de la ciudad. 1.400 personas tuvieron que ser evacuadas. En la actualidad, se pueden retirar los escombros, pero el terreno podría volver a sufrir desprendimientos. Miles de personas utilizan esta línea cada día, sin ser conscientes de su peligro. El geólogo Gary Ziegler investiga qué partes de la vía corren mayor riesgo. Le acompaña el experto en desprendimientos, Carlos Fernández Vaca Vidal. El problema comienza con el corte de la colina para construir las vías férreas, lo que debilita la parte inferior de las laderas. ¿Es una lucha constante porque una vez hecho el corte empezó a desprenderse? Sí, de vez en cuando aparecen grietas por tensión en las partes superiores. Entonces empieza el problema porque el agua penetra en las grietas. Para comprobar la estabilidad del terreno, Carlos y Gary también colocan sensores en el suelo. Estos sensores, llamados geofolds, detectan ondas sonoras en lugar de electricidad. Para generar el pulso sonoro inicial, solo necesitan un buen golpe. 16 milisegundos. Parece que estamos ante un suelo muy blando y eso podría ser peligroso para la pendiente que tenemos detrás. Si queremos asegurarnos de que las vías férreas de esta zona no se vean afectadas, tendremos que repetir la prueba muchas veces. Machu Picchu siempre ha sobrevivido a los desprendimientos, pero la erosión que se produce debajo de esta antigua ciudad podría suponer una amenaza. El río Urubamba, en la base de Machu Picchu, es muy caudaloso, lo que erosiona de forma gradual la base de la ladera que sostiene la ciudad. Una gran inundación podría provocar un deslizamiento de tierra masivo y derrumbar esta antigua ciudad para siempre. En 2010, los desprendimientos devastaron algunas ciudades y pueblos de Machu Picchu. Papá se lo llevó Quitamayo. Toneladas de barro se precipitaron montaña abajo, arrasando casas e interrumpiendo el servicio ferroviario.
Los desprendimientos son inevitables, por lo que los ingenieros deberán evaluar el grado de seguridad de Machu Picchu. Fernando Astete es el director del yacimiento responsable de la seguridad de las 2.500 personas que visitan la ciudad cada día. Al otro lado también, bájale el otro. Ahí. Fernando ha incorporado cientos de marcadores metálicos en las piedras de Machu Picchu. Pocos turistas lo notan, pero para su equipo son vitales. Se hacen estas medidas para ver si hay movimiento de los bloques. Y si hubiese problemas no coincidirían los puntos. Eso es lo principal. Ahí sí sería, ¡ay, pasa algo! 2.60. Sí, eso está en los márgenes, ¿no? El equipo de Fernando aún no ha detectado ningún desprendimiento. Los incas iban un paso por delante y sabían muy bien cómo proteger su ciudad. La misma ingeniería que les permitía cultivar sus alimentos evita que sus imponentes edificios se deslicen por la ladera. Las terrazas. Las terrazas actúan como grandes estabilizadores. Su diseño es ingenioso. Los incas levantaron muros de granito de más de 1 metro. Detrás, colocaron grava con arena y tierra encima. Los muros se construyeron con un ángulo preciso de 5 grados, comprimiendo la tierra y las rocas y protegiendo kilómetros de montaña de los desprendimientos. Cerca de Cuzco, los ingenieros construyen una versión moderna de las terrazas incas para proteger carreteras, ríos y vías férreas. Rellenan jaulas de acero, llamadas gaviones, con rocas para reforzar las laderas. Este tipo de obras se basan en el principio que consiste en detener camiones grandes con una piedra pequeña. Basta con colocar la piedra detrás de la rueda para evitar que descienda. El mismo efecto que conseguimos con la pendiente. Esta versión moderna de la ingeniería inca hará que estos acantilados permanezcan muchos años en pie. Machu Picchu es una maravilla de la ingeniería. Los antiguos pueblos que construyeron esta ciudad en la montaña estaban muy adelantados a su tiempo. Levantaron estructuras capaces de resistir terremotos, desprendimientos e inundaciones. En la actualidad, los ingenieros utilizan estas técnicas para proteger Perú de cualquier amenaza que puedan presentar los Andes.